Shalom, bienvenidos a Kabbalah Yeshua. Un abrazo grande a toda la comunidad y a todos los que verán este video después por YouTube. Hoy día nos reunimos a recibir el Shabbat y también hacer nuestra meditación de pan y vino y hacer nuestro conteo del día 28 de nuestro Shabbatot. Vamos terminando ya nuestra cuarta semana de trabajo. Vamos a iniciar nuestro encuentro con nuestra frase de poder para conectarnos con la luz. Abrimos Beshem Yeshua Hamashiach Umelech Hanotzerim. Muy bien. Hoy día es día de preguntas y respuestas, pero me gustaría hacer rápido un resumen con las ideas principales que hemos trabajado durante esta semana, así que me voy a tomar un par de minutos nomás. Primero, al empezar la semana dijimos que Netzach significa victoria, eternidad, perpetuidad. 2. Netzach es la energía que vence la caducidad y hace las cosas buenas, hace que las cosas buenas de la vida permanezcan en el tiempo, entendiendo la caducidad como la cualidad de ser poco durable. 3. Vimos que cada una de las áreas de nuestra vida es un ciclo en sí mismo, que puede pasar por diferentes etapas, pero permanece en el tiempo. 4. Cuando estamos fundamentados en Elohim, siempre los ciclos son favorables y se viven en paz, aunque hayan cambios. 5. Cuando estamos fundamentados en el ego, siempre los ciclos son oscilantes, son favorables, son adversos, y los cambios se viven con miedo, con inseguridad, con angustia o ansiedad. 6. Conversamos sobre la cámara de la duda. Vimos cómo es una instancia para fortalecer nuestras decisiones, nuestro fundamento en Elohim y nuestra emuná. 7. Conversamos que las circunstancias inesperadas y no deseadas pueden deberse a que necesitamos vivir esa experiencia para aprender algo, o porque es la voluntad divina para nosotros, es decir, que tiene que ver con la misión de nuestra vida. 8. Dijimos que el ego siempre quiere tener el control de las circunstancias, que las personas que quieren controlar siempre terminan controladas por su ego, que lo único que tenemos que controlar es nuestro ego personal. Citamos la máxima: controla tu ego y controlarás tus circunstancias. Aquí hay un gran secreto para avanzar en el camino espiritual y para alcanzar también la felicidad que uno anda buscando. Después dijimos que a nuestra alma no le interesa controlar, ella solo anhela abandonarse en Elohim y cumplir su voluntad. Otro día conversamos sobre la rutina. Dijimos que es una secuencia de actividades de un programa que se repite en el tiempo, pero que la rutina no es mala en sí misma y que de hecho permite un orden, y que lo que sí es negativo es dejar entrar al ego en la rutina, porque entonces la vida se hace rutinaria. Dijimos que Netzach es el antídoto a la vida rutinaria, pues es la energía que aporta eternidad a la vida y hace nuevas todas las cosas. Para ayudar a preparar el camino al pronto retorno del Mashiach, comentamos que tenemos que hacer dos cosas principales: eliminar la muerte del mundo y agregar vida eterna al mundo. Dijimos que eliminamos la muerte del mundo dejando de comer del árbol de la ciencia del bien y del mal, es decir, dejando de actuar de acuerdo a los 10 mandamientos del ego. Y comentamos que agregamos vida eterna al mundo comiendo del árbol de la vida, es decir, guardando los 10 mandamientos.
Mientras más energía de muerte haya en el mundo, más traumática será la venida del Mashiach, con guerras, sufrimiento, enfermedades, plagas. Pero mientras más energía de vida hay en el mundo, más armónica será la venida del Mashiach, que se dará en sintonía con un despertar de la conciencia Mesías en cada persona. Y por último dijimos que los 10 mandamientos son una herramienta privilegiada para desarrollar las energías del árbol de la vida, porque tienen el poder de disolver las energías negativas o klipot alojadas en las sefirot y tienen el poder de activar la luz de cada una de las sefirot. De esa forma, cuando se logra activar todas las luces del árbol de la vida, se entra en este estado de conciencia que se llama la vida eterna. Esas son las ideas principales que fuimos conversando durante la semana. Tuvo de bonito también esto que 2 días pudimos desarrollar el tema a partir de preguntas que fueron surgiendo de la misma comunidad, situaciones personales que se plantearon, y eso permitió abrir la reflexión de ese día a partir de esas experiencias, lo cual le da una riqueza adicional a los encuentros, de manera que la misma comunidad va proveyendo de esa manera por dónde ir desarrollando el tema. Así que agradezco también siempre las preguntas y que se pueda poner en común las vivencias que vamos teniendo. Eso va enriqueciendo la comunidad. Entonces, teniendo como telón de fondo esas ideas, podemos dejar un momento antes de hacer nuestra meditación de preguntas y respuestas con respecto a lo que hemos visto esta semana, principalmente sobre eso, pero si hay alguna pregunta sobre otro tema, también. Abramos un ratito de preguntas. El otro día en seminarios espirituales se habló de la Kabbalah referente a la edad de la muerte de Yeshua. Me acuerdo que 32 son las Otiot más las Sefirot, y no me acuerdo cuál era el significado del 1 que sumaba 33. Sí. El 32 tiene que ver con las 10 Sefirot más las 22 letras hebreas. Las 22 letras hebreas corresponden a los senderos que unen las Sefirot. Entonces ahí tenemos el número 32. El que se le suma, el 1 adicional, es la Sefirá de Da'at, que es una Sefirá que está latente, no está manifiesta, y se activa en la medida que vamos teniendo conciencia. Cuando se alcanza el desarrollo completo de las 32 energías del árbol, se despierta también finalmente la conciencia del Mesías que está latente en el árbol, y ahí te da el número 33. Entonces, cuando se dice que Yeshua muere a los 33 años, claro, puede ser literal, puede no ser literal, pero lo que sí es una verdad cabalística es que él muere y resucita en un estado de conciencia asociado al número 33, es decir, con su conciencia Mashiach ya manifiesta. ¿Cuál es el significado del número 15? El número 15 se relaciona con las letras Yud, que vale 10, y G, que vale 5. La letra Yud corresponde en el árbol de la vida a las Sefirot de Keter y Jochma, que son las... Keter es la de más arriba, inmediatamente después viene Jochma. Entonces ahí ubicamos a Yud. Y G se relaciona con la Sefirá de Binah. Por lo tanto, Yud G hace relación al mundo de Atzilut, que es el mundo espiritual más elevado, de donde nos viene la bendición, la verajá, la despensa de luz está a ese nivel. Entonces 15 se relaciona con el mundo espiritual más elevado. Me preguntaba si podrías explicar más profundamente las letras y cómo se formó el universo a partir de ellas. Es una ambiciosa pregunta para poco tiempo. Las letras, las 22 letras, emanan de
el ser divino que se concibe como un Ein Sof. Un Ein Sof es un ser infinito. El ser infinito es luz infinita, Ein Sof Or. Esa luz infinita, o de esa luz infinita, emanan 22 chispas. Esas 22 chispas, que son luz de la luz infinita, corresponden a las 22 letras hebreas. ¿Por qué emanan las 22 letras hebreas? Cuando el creador decide crear, para poder crear, hace esta emanación de sí mismo, estas 22 chispas, y una vez que tiene estas 22 letras, que en ese nivel, en ese mundo, no son como las letras dibujadas de acá, sino es como la conciencia que después se va a depositar en las letras que hoy día nosotros vemos gráficamente, pero imagínense ustedes el mundo espiritual por arriba, son 22 emanaciones de el mismo ser divino, y cuando tiene esas 22 energías, lo que empieza a hacer es combinarlas. Va combinando una letra con otra, y en la medida que va combinando las letras, se va creando la realidad. Es decir, la combinación de letras es un vehículo para manifestar materialmente o la creación, el pensamiento divino que estaba en el Ein Sof, a través de las letras se puede materializar. Entonces, ¿cómo se va creando el universo? A través de una combinación de las letras. Por eso se dice que las letras son el depósito de la conciencia divina, o el pensamiento divino está contenido en las letras. Entonces, de esa forma se fue creando el universo, es una combinación de letras. Por eso todo lo que uno puede imaginar que existe en el universo, todo, está formado por una combinación de letras. Y Maya también dice, si es posible explicar el Sefer Yetzirah. Explicar el Sefer Yetzirah es algo muy difícil porque es un libro pequeñito pero que tiene una profundidad cabalística muy grande, pero solamente puedo decir que es un libro que la tradición cabalística se lo atribuye a Abraham. Es un libro en el cual el patriarca desarrolla justamente este tema de las letras hebreas y su relación con el árbol de la vida y sus múltiples relaciones con los planetas, con el cuerpo, y establece varias relaciones de las letras con distintas cosas de la realidad. Entonces, también se considera el Sefer Yetzirah como un manual muy avanzado de meditación, en el sentido de cómo se pueden ir utilizando las letras hebreas para ir creando realidades. Eso, a modo de resumen, podría decir, es uno de los textos cabalísticos más importantes junto con el Zohar. ¿Qué importancia tiene el cabello y la barba para la Kabbalah? Simbólicamente tiene que ver con la misericordia. La barba, el cabello tienen que ver con la misericordia divina, por eso se le dibuja muchas veces al Creador como un viejo de pelo largo y de barba larga, queriendo significar la misericordia divina. Tengo una duda con la Kabbalah y temas de la actualidad. ¿Qué dice la Kabbalah del nacionalismo? ¿De separar al ser humano con distintas naciones y distintas banderas? ¿Eso no estaría en la conciencia de Hashem, que sería la unión completa? Es que la diversidad no deja de ser unidad. El concepto cabalístico es que hay una unidad. Exactamente, como dices tú, hay una unidad, pero diversa. Hay diversidad de naciones. No son contradictorios. El hecho que haya varias naciones, y de hecho muchos profetas hablan de cómo las naciones se volverán hacia el Elohim de Israel, y hay muchas profecías con respecto a eso.
De hecho, Israel mismo es señalado como luz para las naciones, y eso no hay ningún problema ni en la Torá, ni en la mente divina, ni en la Kabbalah. Se acepta sin ningún problema. El problema sería que la unificación o la unidad llevara al mundo a que todos fueran iguales, en el sentido un solo país, y se borrara todo el concepto de naciones, una uniformidad. No hay una uniformidad en la Kabbalah, hay una unidad diversa. Entonces no tiene ninguna contradicción. Durante la meditación pasada me iba muy seguido de la meditación. Iba y volvía, y cuando volvía no me acordaba nada. ¿Se puede realizar alguna técnica para no irse tanto? Bueno, no todos los días estamos igual. A veces uno está mucho más conectado, depende del día, depende, en el caso de las mujeres también depende de su ciclo menstrual, depende para todos, hombres y mujeres, de la posición de la luna. Hay una serie de cosas que pueden influir en nuestra mente, en nuestra energía, lo que hemos pasado en el día. Entonces también tenemos que pensar que se pueden dar a veces meditaciones muy profundas y otras veces meditaciones que uno no conecta tanto. La sensación, como podríamos decir, subjetiva, que no te lleve a pensar que esa meditación fue en vano, sino que si la hiciste con la correcta intención, con toda tu emuná, puede que la vivencia subjetiva no sea tan de conexión, pero los códigos van a actuar igual porque tu intención, tu kavaná profunda, tu intención profunda espiritual, estaba abierta a que esos códigos actuaran. Entonces, considéralo como algo normal también. Ahora, si hay algo especial, yo diría que no. Practica la meditación, tal vez cuando estás un poco más como dispersa, trata de enfocar nomás cada vez mejor en las indicaciones que se van haciendo en la meditación, pero considéralo como parte de nuestros ciclos también que uno tiene, de sus estados de ánimos y etcétera. Fui bautizado de bebé católico en adolescentes mormón, y a los 21 evangélico. Hoy tengo 47 años y 27 años de ansiedad crónica. No encuentro la salida y aún estoy esperando. El bautizo, desde el punto de vista cabalístico, es más bien un sello de un proceso. No como a veces se da en las religiones, que un bebé o alguien sin mucha conciencia hace un bautizo sin saber a lo que va. Tal vez tienes que hacer un proceso real de conexión previa, por ejemplo, asumir el camino primero, ver qué es lo que tú quieres seguir. Supongamos, vamos a decir, tú asumes el camino del Nazareno, el camino de la Torá, de acuerdo a Yeshua, lo asumes, lo empiezas a conocer, lo empiezas a vivir, y después, cuando tu conciencia está lista, está dispuesta, eso lo puedes sellar con una inmersión, un bautismo. Entonces, tal vez ahí podría ayudarte un poco más. Pero yo te aconsejo que, si has estado siguiendo estas meditaciones, mantente haciéndolas y prepárate bien para lo que es el Shavuot, porque ese día de Shavuot es un día muy potente de energía. Y en el sentido prepárate, me refiero a que te dispongas lo mejor posible a recibir esa energía, porque puede tener un gran impacto entonces para empezar de nuevo, podemos decir. De hecho, podríamos todos
en la preparación hacia Shavuot, considerar que Shavuot realmente es como un comenzar de nuevo. Hay un nuevo nacimiento cada vez que uno recibe el Ruach HaKodesh. ¿El nada tiene explicación para Kabbalah y Yeshua? Desde el punto de vista de la Kabbalah, lo que se llama el Ein, que es como la nada, no es que no haya nada. Se le dice Ein en el sentido que es tan elevado lo divino en ese nivel que nuestra mente no es capaz de decir nada. Es como un nivel inalcanzable, incognoscible totalmente, por eso se le llama Ein. En ese sentido es la nada, no es la nada de que no exista nada, porque no podría existir la nada estando nuestro Creador. La noche de este domingo se celebra Shavuot para la Kabbalah rabínica. Incluso se pasa la noche en vela para recibir la energía cósmica de este momento y hacer la alineación de las 3 columnas. Nosotros seguimos el calendario esenio y Shavuot surge en otro momento cósmico y planetario. ¿Son estas energías más poderosas? Yo no diría que son más poderosas. Cada escuela tiene su calendario y también cada escuela le va dando su interpretación de acuerdo a su tradición. La Kabbalah rabínica sigue su calendario y le da una interpretación que tiene que ver con la entrega de la Torah, por supuesto, y como un contrato matrimonial de Jehová con Israel. Nosotros sí consideramos eso, pero ponemos el énfasis en la entrega del Ruach HaKodesh, del Espíritu Divino, que se hace desde Jehová a través de Yeshua resucitado para la comunidad nazarena en ese momento, pero para toda la humanidad, así como la Torá fue dada para toda la humanidad, y uno puede decir, bueno, a través de Israel para toda la humanidad, y aquí vale la pregunta de Andrés, ¿cierto? A través de Israel para todas las naciones. El Ruach HaKodesh también entra en el mismo día de Shavuot a través de los discípulos para todas las naciones también. Entonces es un evento que comparte características similares, pero cada escuela le da una visión diferente. Yo hablaría más que para nosotros sí tiene un muy grande poder, porque tiene que ver con una acción que hace el Mesías resucitado, en el cual podríamos decir que su ruach, su espíritu, es dado. Entonces el impacto que tiene eso para la conciencia y la posibilidad de elevación espiritual que eso tiene es muy grande. Por eso nosotros decimos que el foco principal está en el Ruach HaKodesh, que permite que esa Torá que fue entregada por Jehová a través de Moshe, podamos vivirla en plenitud. Entonces se unen las dos ideas. De acuerdo a nuestra tradición de Kabbalah nazarena, ¿cómo sería la unión en este plano con nuestra pareja, lo que llamamos en otras tradiciones matrimonio? Sería una consagración de 3. El hombre deja su casa, su padre y su madre, ¿cierto? Y se consagra a su mujer para dedicar toda su vida a hacerla feliz. Y la mujer deja su casa y se consagra a su hombre para hacerlo feliz toda su vida. Entonces, ahí hay una primera idea. El matrimonio de la tradición cabalística nazarena, y yo diría también la tradicional, la rabínica, tiene que tener ese elemento de consagración al otro. Es decir, lo menos ego posible en el momento que se hace esa consagración.
Y segunda idea importante, que es de tres, en el sentido que tiene que tener la bendición de Jehová. Que no quiero decir que tenga que ser a través de alguna de las religiones institucionales, pero tiene que tener el elemento de que la consagración que tú haces a tu esposa, esposo, tiene que estar bajo la verajá de Jehová, porque el matrimonio bajo esta tradición realmente es de tres. Tú te unes con tu esposa, pero están dentro de un plan divino. No te unes solamente con tu esposa, sino que forman una sola carne, pero esa una sola carne tú lo colocan ambos al servicio del plan del Padre. En ese sentido, por ejemplo, lo que tenga que ver con la traída de hijos, de formarlos en el camino de la Torá, de guiarlos para que puedan ser justos, etc. Entonces, esas serían como las ideas principales para que uno podría decir que está dentro de esta tradición cabalística nazarena. Y por supuesto, en esta tradición se hace también Beshem Yeshua, es decir, para seguir la obra del Mesías. ¿Qué hay de los vórtices de energía en la Tierra y que están custodiados por ángeles? ¿Y cómo interactúan los ángeles con nosotros? Sí, efectivamente se enseña en la tradición que hay centros de energía en la Tierra, vórtices o centros de energía. Es muy interesante para nosotros, podríamos decir en América, porque esos vórtices de energía se han ido corriendo desde ¿cómo se llama lo que está en Oriente? En el Tíbet, se han ido corriendo hacia América. Entonces, eso, en la medida que se van corriendo, esos vórtices, esos centros de energía, van generando lugares físicos donde se va despertando espiritualidad. Entonces, claro, esos vórtices están custodiados por ángeles en el sentido que son fuerzas espirituales. Los ángeles se comunican a nosotros de varias maneras. Por ejemplo, hay algunos que se comunican vía el alma de los astros, que es lo que conectamos cuando sintonizamos con la energía del mes. Cuando uno ocupa las letras, se conecta con las fuerzas espirituales de los astros, del alma de los astros. No confundir con la astrología clásica, del alma, estoy hablando de la astrología cabalística. Y ahí es una forma de conectar con algunos ángeles. Podríamos decir, para resumir, que el trabajo con las letras hebreas establece esta conexión también con esas fuerzas espirituales que le llamamos ángeles. Los mundos inferiores son dimensiones. Se dice que ahí es el lugar del maligno y sus demonios. Sí, en los estudios más avanzados de la Kabbalah se habla que, voy a ponerlo como una imagen, debajo del árbol de la vida, más abajo de Malhut, hay un árbol de oscuridad, un árbol sin luz, un árbol de la muerte o del mal. Efectivamente, ahí estaría ya la energía maligna o negativa o de maldad, y que se cae a ese árbol cuando un alma está tan cubierta de clipot que finalmente desconecta a tal nivel que cae entonces en este árbol que está bajo el árbol de la vida. Ese es el lugar, o esa dimensión es la que habita lo que uno le llama los demonios, que son fuerzas espirituales que hay distintas clases de demonios que van influyendo en nuestra mente de manera muy adversa para que uno se desconecte de la luz. Ese sería como el hábitat natural de estas fuerzas de energía más negativa. No es el árbol de la vida entonces, es un árbol por debajo del árbol de la vida. He escuchado algunas veces que la Torá es un libro no religioso o histórico.
y que prácticamente la religión se apropió de libros espirituales que son de carácter universal. En base a esa reflexión, tengo la duda con qué dice la Kabbalah con respecto a que la ciudad de Jerusalén pertenezca al Estado de Israel y no sea una ciudad universal, por ejemplo, perteneciente a las Naciones Unidas, que sería la humanidad completa. Lo que pasa es que todo lo que está en la Torá tienes que leerlo en 4 dimensiones. Siempre, siempre. Hay una Jerusalén física y una Jerusalén celestial. De hecho, Yohanan, el apóstol, Juan, en el libro de Revelaciones, Apocalipsis, habla de la Jerusalén celestial. Cuando hablas de Jerusalén, tenemos que ver de qué Jerusalén estás hablando. ¿Estás hablando de la Jerusalén física solamente? La Jerusalén física, en este momento histórico, ¿cierto?, pertenece a un estado. Esa es una Jerusalén física. Pero todo lo que está aquí abajo es un reflejo de lo que está allá arriba. Entonces hay una Jerusalén celestial que es para todas las naciones, para todas las personas que van a entrar en esa dimensión espiritual que se llama el reino del Mesías, y que ahí va a descender esto que se llama la Jerusalén celestial. Entonces, claro, eso tiene un carácter universal. ¿Dónde estuvo realmente Moshe los 40 días y 40 noches? Sabemos que subió a un monte sin alimento y sin agua. ¿Cómo pudo sobrevivir? ¿O estuvo en ayuno? ¿O fue llevado a otra dimensión por el Creador? Sí, como todos los relatos, vuelvo a tomarme de la idea que le decía Andrés, los relatos lo puedes leer a nivel literal y también a nivel espiritual. Entonces, sí, hay una realidad histórica, estuvo en un monte, estuvo 40 días, ¿ya? Pero lo importante desde el punto de vista cabalístico no es tanto el monte en sí mismo, el monte físico. De hecho, el monte físico representa una dimensión de la conciencia en realidad. Lo que se le llama monte es un estado de conciencia elevado. Cuando se habla que Yeshua sube al monte o Moshe sube al monte, en realidad es una ascensión de conciencia que hace el tzadik en ese momento para alcanzar una conexión con Jehová Elohim que no se da en el plano ordinario de la conciencia. Entonces, claro, subió un monte, sí, subió sin alimento, sí, porque su alimento en ese momento era la energía divina. Sin agua, sí, por eso está 40 días, que es la letra Mem, porque tenía su propia agua, ¿cierto? Entonces no necesitaba agua física, pero sí estuvo 40 días, que es Mem es 40, la letra del agua. Entonces, que te diga que estaba sin agua no significa que haya estado literalmente sin agua. Quiere decir que hay un agua física que no necesita, porque se va a encontrar con un agua espiritual que está codificado con el número 40. A eso me refería, que siempre hay que leerlo en las dos claves. ¿Dónde estuvo realmente Moshe? Estuvo en su conciencia más elevada. Y ahí estuvo con el agua divina, agua 40, Maim, Mem. ¿Cuál es el agua divina? La sabiduría divina. El que beba de esta agua que yo le daré, decía Yeshua, no volverá a tener sed. Hay un agua divina que solamente la entrega el Creador, y entonces Moshe estuvo con ese número 40. Entonces, claro, ese es el código cabalístico que está detrás del relato literal. Si después de meditar letras hebreas o estudiar la escritura se quita el hambre o no da hambre como se acostumbra, entonces pasa como dice Yeshua, que no solo de pan vive el hombre. Sí, claro, puede ocurrir eso, y por eso también estos maestros en el plano literal también podían pasar mucho tiempo y hacer ayunos prolongados,
porque conectaban a tal nivel con la luz que su cuerpo físico empezaba a vibrar de otra manera. No necesita el alimento físico tanto como cuando nuestro cuerpo está más conectado con el mundo físico. El cuerpo necesita alimentarse más de cosas físicas. En la medida que nuestro cuerpo ya no lo ocupamos tanto para el mundo físico, pensemos que Moshe o Yeshua suben a un monte, Yeshua sus 40 días en el desierto, por ejemplo, llegan a un estado vibratorio muy elevado, su cuerpo prácticamente queda un poco en pausa, vamos a poner así, porque predomina mucho más la vida espiritual. Entonces, en ese estado, el cuerpo puede aguantar más tiempo sin comer. Y entonces, claro, tú puedes tener una experiencia de eso cuando has estudiado o has meditado profundamente también. Puede darse que necesites menos comer. Y eso es común. Yo diría que la mayoría de la gente que empieza a dedicar más tiempo a su alma, el cuerpo se va ordenando en el comer. Incluso puede empezar a comer menos, que es lo que le pasaba, por ejemplo, a los esenios, que ellos comían 2 veces al día o 1 vez al día, porque su cuerpo también podía seguir su día sin necesitar más alimentación física. ¿Qué dice la Cábala nazarena acerca de botar pan al suelo? Dice, primero, no tiene un sentido de mala suerte. Se ve como no está correcto por varias razones, porque el pan es un don divino, es un regalo del Padre que te da. Por lo tanto, botar el pan o hablar mal de la comida es como hablar mal del Creador por los dones que te da. Entonces, en ese sentido, no. Y lejem, pan, también tiene que ver con el combate espiritual y con una dimensión espiritual elevada, como es nuestro cerebro derecho superior. Por lo tanto, botar el pan al suelo también sería como nuestra dimensión mental más elevada que se conecta con el Creador. Uno la tira al suelo, es como que la desciende de conciencia. Entonces, en ese sentido, no está correcto. Lo vemos más bien así. Si cada sefirá contiene a la otra, al pasar o recorrer de una a otra, ¿significa que en realidad se pasa por todas? ¿Esto será un modo que te den la oportunidad de ir despertando de forma más integral? Sí, está correcto eso. En la medida que vas pasando de una a otra, como dices acá, vas pasando por todas. Además, no hemos entrado en ese estudio aún, pero cada sefirá contiene un árbol de la vida entero. Entonces, cuando uno pasa por una sefirá, también está pasando por todas. Entonces sí, un camino como este, el Shabbatot, que es en ascenso, o el Omer, que es en descenso, al ir pasando de una a otra, va acumulando la virtud de cada una de las que va pasando. Entonces finalmente trabajas todo el árbol. Para la venida del Mashiach, ¿es necesario que la ciudad física de Jerusalén pertenezca de todo al Estado de Israel? El requisito no es físico, el requisito es espiritual. Es importante esto que te digo, porque lo importante no es lo que pasa abajo, sino lo que pasa arriba primero. Lo que pasa abajo es un reflejo de lo que está arriba. Entonces, si tú me dices, para la venida del Mashiach, ¿es necesario que la ciudad física de Jerusalén pertenezca a todo el Estado de Israel? El Mesías no depende de lo que pase aquí abajo. Hay unas profecías que hablan de la Jerusalén
Pero por eso te digo, no es solo la Jerusalén del Estado. Lo que se requiere es que Israel tiene que volver a Jerusalén. ¿Qué es Israel? Tienes que preguntarte. ¿Qué es Jerusalén? Tienes que preguntarte. Lo que hablan los profetas es que Israel tiene que volver a su tierra. Todo Israel vuelva a su tierra. ¿Significa que todos van a volver a la tierra? ¿Es literal? ¿Es solo literal? ¿Quién es Israel? ¿Qué es Jerusalén? Israel es toda persona, que acepta a Jehová como su Elohim y quiere seguir su Torah. Eso es Israel. No tiene que ver con una raza o con la sangre. Eso es Israel. ¿Qué es Jerusalén? Lo que te comentaba de la Jerusalén celestial. Es un estado de conciencia elevadísimo. La Jerusalén celestial representa en el fondo el estado de conciencia más elevado, baja del cielo. Es una realidad de conciencia muy sublime. Eso se llama la Jerusalén celestial. Entonces, que Israel vuelva a Jerusalén significa eso, que la gente que quiere tener a Jehová como su Elohim haga su ascenso, su aliyá hacia Jerusalén, es decir, que se ponga en camino hacia Jerusalén. Puede que Jerusalén no pertenezca toda al Estado de Israel, puede ser. Es más importante que Israel vuelva espiritualmente a Jerusalén para la venida del Mesías que buscar abajo primero para que el Mesías venga. La elevación de conciencia nos va despegando de las necesidades físicas. Desapegando. Sí, exactamente. Mientras más elevada la conciencia, vas poniendo más el foco en la dimensión espiritual, que no es el dualismo de el cuerpo es malo y el espíritu es bueno, sino que tu foco está puesto en la dimensión espiritual, en tu alma. Por ejemplo, va a ser más importante para ti, si tienes un tiempo, va a ser más importante dedicarlo a estudiar, a meditar, a reflexionar, que a lo mejor a ir a comerte un pan sentada viendo tele, porque tu foco va a estar, tu hambre va a estar en otra dimensión. Entonces, en ese sentido, de manera natural se va dando que las cosas más conectadas con el mundo físico se van postergando en el buen sentido de la palabra en relación a lo espiritual, que nunca es para esta tradición entonces que el cuerpo sea lo malo y el espíritu lo bueno. Entendemos que el cuerpo es el templo del alma, por lo tanto hay que darle todo lo que necesita, pero esas necesidades se van haciendo reales. En la medida que uno está enfocado más en el ego, hay muchas necesidades físicas que no son reales. Por ejemplo, uno come más de lo que necesita, por ejemplo, o descansa más de lo que necesita, o duerme más de lo que necesita, por ejemplo, o tiene más dinero, o quiere más dinero del que necesita. No sé, cosas así. En la medida que uno va poniendo el foco en el alma, las necesidades relacionadas con la materia se van ordenando, desde el comer hasta lo que uno necesita para vivir, etc. ¿Cómo saber cuáles son las letras hebreas que debemos meditar de acuerdo a una situación o cuando se abre un portal? ¿Cómo sé que se abre un portal? ¿Cómo saber cuáles son las letras hebreas que debes meditar? Está eso ya establecido. Por ejemplo, tú puedes tener los 72 nombres de Elohim, ya vienen con su kavaná o con su intención ya establecido ahí. Entonces ahí tú puedes buscar. ¿Cómo sé que se abre un portal? Porque está dado. ¿Cuáles son los portales?
lo que se llaman los días de conexión. Los días de conexión están en la Torá. Por ejemplo, Shabbat es un portal, Shavuot es un portal, Pesach es un portal, Matzot, Sukkot, todo lo que se llaman las fiestas bíblicas son portales. Entonces ahí esos son los portales de la Torá. ¿Y cómo se abren? En realidad uno no los abre el Padre. Él da sus días de poder, y lo que uno tiene que hacer es prepararse para ese día y colocarse a recibir la luz de ese día. Cuando Yohanan el Hitgalut dice que todo el mundo lo verá, hasta los que lo traspasaron, ¿se refiere a que muchos alcanzarán la conciencia Mashiach? Sí, se refiere a que muchos que aún no han podido ver a Yeshua como el Mesías, lo verán como tal. Van a poder darse cuenta de que Yeshua nunca tuvo que ver con un nacimiento de una nueva religión, que nunca vino a traicionar a Israel, y van a poder ver a Yeshua como lo que es el Mesías. Entonces van a ver al que traspasaron. ¿A quiénes o a quién se refería el Creador cuando dijo, hagamos al hombre a imagen y semejanza de nosotros? A Elohim. Elohim es el árbol de la vida. El árbol de la vida corresponde a los 10 atributos de Elohim. Entonces, cuando está en plural dice hagamos al hombre, ¿cuál es la imagen y semejanza del ser humano? Son los 10 atributos que se conocen como el árbol de la vida. Esa es la imagen y semejanza. Entonces, esos 10 atributos de Elohim, eternos de Elohim, configuraron al ser humano que se estaba creando. Por eso pasó a ser la imagen y semejanza del Creador, de esos 10 atributos con los cuales estaba siendo creado. Maya me comentó que Jerusalén tiene la palabra Shalem, que es completo, perfecto. ¿Este código se refiere entonces a que Israel tiene que volver a la conciencia realizada completamente? Exactamente. Mira, cuando una de las formas más seguras de traer al Mesías es que Israel cumpla su misión. ¿Cuál es la misión de Israel? Ser luz para las naciones. ¿Qué tiene que hacer Israel para ser luz para las naciones? Completarse. Cuando Israel se completa, ¿qué significa que se completa? Que todos los hijos de Israel vuelven a Elohim, vuelven a la Torá, desarrollan su árbol de la vida, desarrollan su conciencia Mashiach. Entonces Israel vuelve, ¿cierto? Se completa. ¿Qué pasa cuando Israel se completa? Es luz para las naciones. Todo lo que te estoy diciendo está tomado de la Torá. Y por eso, ¿quién es Israel? Todos los que quieren hacer el camino de Jehová Elohim. Porque ¿todo el mundo es Israel? No. ¿Todo el mundo quiere seguir el camino de Jehová Elohim? No. No quiere. Hay mucha gente que no le interesa. ¿A ustedes les interesa? ¿A los que están aquí les interesa seguir el camino de Yeshua? ¿Les interesa seguir el camino de Jehová? ¿Les interesa? Si no, no estaríamos conversando acá. Ustedes son Israel. Ustedes son Israel. Entonces, ¿qué tiene que hacer Israel? Completarse. Hay personas en este momento que no son Israel. Esto no les interesa.
No les interesa, y no estoy hablando de religión, el camino de Jehová Elohim no les interesa. Quieren vivir de acuerdo al ego. Hay gente que, ¿cierto?, hace su opción libre por vivir de acuerdo al ego. Bien, está dentro de la libertad, de la opción. Jehová no obliga a nadie. Pero, por ejemplo, todos los que quieren seguir el camino del Creador, ellos son Israel. ¿Qué tiene que hacer Israel? Completarse. Cuando Israel se completa, vuelve a Jerusalén. Vuelve a Jerusalén. Y cuando Israel vuelve a Jerusalén completo, baja a la Jerusalén celestial, que es el reino del Mashiach. Para nosotros los nazarenos, ¿es importante o indispensable comer kosher? Sí, pero voy a explicar un poco. La Torá es parte del camino nazareno. La Torá es nuestro camino. Esto es cierto porque los nazarenos somos discípulos de Yeshua. Y Yeshua es un hijo de la Torá. O sea, nuestro camino es el camino de Yeshua y el camino de Yeshua es el camino de la Torá. Pero la Torá vas entrando de a poco. Una persona que se reconoce como Israel, ¿cierto?, y dice, sí, ¿sabes qué? Yo me di cuenta que este es mi camino. Y toda persona que se da cuenta que ese es su camino, es Israel. Entonces, ¿cómo entra al camino de la Torá? Entra por los 10 mandamientos, las 10 palabras. En la medida que esa persona va haciendo suyo el camino, va avanzando a otras dimensiones de la Torá. Por ejemplo, lo que dice José, kosher. Entonces, si tú me dices, ¿es indispensable como entrada? No. Entras por las 10 palabras primero. Es como un camino que tú vas siguiendo con grados, un camino de graduación. Pero si tú me dices, ¿es indispensable para alcanzar la plenitud de la conciencia? Claro que sí. Por eso está en el camino del Creador. Por eso uno va entrando y viviendo de acuerdo a su conciencia. La Torá es como el manual de instrucción para que tú te transformes en Yeshua. Pongámoslo de esa manera. Entonces tú dices, ¿cómo me puedo transformar en Yeshua y ser igualito a él? La Torá. Viva la Torá. Viva la Torá como él la vivió. Yeshua comió kosher. ¿Por qué? Porque la alimentación de la Torá es una alimentación que permite sacar el máximo provecho del cuerpo y del alma. Para eso está, no son normas restrictivas. No hay ningún mandamiento restrictivo en términos que son restrictivos para el ego. Pero no hay ningún mandamiento que vaya a restringir el alma. Todos los mandamientos son cómo hacemos para liberar cada vez más al alma del ego. Entonces tú partes por los 10 mandamientos. La comida, por supuesto, una de las partes por donde más entra el ego es a través de la comida. Ahí tienes una razón. Pero además, la comida kosher tiene que ver con las vibraciones que necesita el cuerpo para alimentarse. Entonces, si lo estás mirando en el macro, por supuesto que para alcanzar el máximo resultado, sí tenemos que asumir esa alimentación, pero que cada uno lo vaya haciendo a su tiempo. Hay que recordar que nosotros, que no fuimos criados como judíos, sino que hemos llegado a las raíces hebreas prácticamente todos desde el cristianismo, pero hemos vuelto a las raíces hebreas.
nosotros no somos Judá, somos la casa de Efraín, somos las 10 tribus dispersas por el mundo, bastante paganizadas, podríamos decir. Somos Israel, somos de las 10 tribus perdidas de la casa de Israel, por eso estamos retornando a Él. Y por eso nuestra alma reconoce las letras, reconoce incluso el Estado de Israel como tu tierra, tú quieres ir para allá y quieres sentir, y esa es tu historia y todo eso, ya. Eso es porque tú eres un hijo de Israel, pero que te estás encontrando de a poco con tu identidad. Entonces, no se puede, que es lo que entendieron los nazarenos del primer siglo, no se puede a una persona como nosotros que vamos llegando a la Torá, pasarle toda la Torá. Entonces le dice, ya, pasarle la Torá como si fuera un judío. Se va entrando de a poco. Esa fue la lógica nazarena. ¿Y cuando Israel cumple su misión, es que surge Jerusalén celestial? Jerusalén celestial ya es una dimensión que ya está. Cuando Israel cumple su misión, lo que hace es acelerar la venida del Mesías. Si Israel cumple su misión, y vuelvo, ¿cuál es la misión de Israel? Ser luz para las naciones. No convertir a las naciones en el Estado de Israel, es iluminar el mundo. Y por eso se habla en la Torá de Israel y los justos de las naciones. Los justos de las naciones, personas que tienen otro camino espiritual, pero sintonizan con los grandes principios, a lo mejor no por el camino de la Torá, pero se llaman los justos de las naciones. Entonces, cuando Israel cumple su misión, se completa a sí mismo, es luz para las naciones, y lo que hace eso es lo más fuerte y potente para traer el Mesías. Y la venida del Mesías es la Jerusalén celestial, que ya entra a esta dimensión física y que es esa dimensión de conciencia tan elevada. Una de las cosas proféticas más importantes previo a la venida del Mesías es justamente el despertar de Israel. Por eso está pasando esta vuelta a las raíces hebreas, de volver a la casa. Eso es muy, muy, muy profético y tiene que ver con la profecía de la vuelta de Israel a su tierra. Nosotros que estamos aquí, todos somos Israel que estamos volviendo a nuestra tierra. A lo mejor no vamos a ir físicamente a la tierra de Israel, y a lo mejor muchos de nosotros sí quisiéramos ir, y a lo mejor por eso lo que está pasando ahora, especialmente uno lo siente muy cercano porque siente su pueblo. Eso es profético, eso está pasando ahora a nivel mundial. Eso es un signo claro de cómo las profecías se están cumpliendo. Las 10 casas de Israel están volviendo a la tierra. Ya volvió el hermano mayor. ¿Quién es el hermano mayor? Los judíos, Judá, los que conservaron, los que tuvieron la misión de conservar la Torá. Nosotros, las 10 tribus de Israel, nos dispersamos por distintos países, nos dispersamos y fuimos asimilados por la religión, por otras tradiciones. No mantuvimos nuestro centro en la Torá, nos dispersamos. Conocimos a un Jesucristo, pero esta energía profética de este tiempo hace que aquellos que reconocían al Jesucristo empezaron a conectar con el Yeshua hebreo porque tenían la identidad hebrea en su corazón. Entonces empiezan a retornar, empiezan a descubrirse internamente quiénes son, y eso es muy profético, y esa es la vuelta de Israel a su tierra. Por eso va a llegar un momento también en que estos hijos
pródigos que somos nosotros, vamos a unirnos al hermano mayor, que es Judá, y se va a hacer una sola casa, va a volver a ser la casa de Israel, no la casa de Judá y la casa de Efraín, la casa completa de las 12 tribus de Israel, que eso también aún no se ha dado, pero que estamos en proceso de ello. Bien, vamos ahora a hacer nuestra meditación de pan y vino. Entonces preparemos nuestro lugar. Vamos a colocar el cuerpo en una buena posición. Sintamos la espalda derecha. Desde la coronilla nos enraizamos con el cielo, Shamayim. Desde las plantas nos enraizamos con la tierra, Aretz. Alineamos uniendo el cielo con la tierra, Shamayim ve'aretz. Relajamos el cuerpo, relajamos músculos, articulaciones. Liberamos toda la tensión física del día. Se restablece el flujo de la energía vital por el cuerpo. Nos conectamos con la respiración. Respiramos conscientes un momento. Liberamos todos los pensamientos negativos del día, todas las emociones densas. Soltamos toda preocupación, estrés, angustia, ansiedad, miedos. Llenamos el corazón de gratitud por todo lo que el Padre hoy día nos ha regalado, por todo lo que hemos podido vivir hasta este momento de nuestra vida. Le decimos al Padre que estamos aquí, Hineni, Yehová, Adonai. Invocamos la energía de Yeshua, Beshem Yeshua, Hamashiach, Umelech, Hanotzerim. Sintonizamos con la energía del segundo mes de Tauro, y Have, Vav, P. Formamos un círculo de luz. Sentimos la energía de nuestra comunidad. Formamos un corazón, Lev Echad. Y tomamos conciencia que mientras más unión hay entre nosotros, más luz podemos traer. Vemos cómo se presenta Yeshua en el centro de nuestro círculo. Su luz nos contiene a todos. Y le pedimos al Maestro que Él nos guíe en esta meditación. Nos unimos a nuestro linaje de Israel.
Nos unimos a nuestra alma, visualizando el árbol de la vida, enfocando en Netzach. Nos unimos a las letras hebreas, depósitos del pensamiento divino. Hacemos la posición de la vasija. Abrimos los ojos. Nos encontramos con estos símbolos sagrados que conforman la llave que va a abrir la puerta 28 de nuestra conciencia. Comenzamos a invocar Yud, Aleph, He, Lamed, Vav, He. Ahora miramos estas letras, absorbiendo su luz por los ojos, dejando que nuestra alma decodifique toda esta información. Ahora cerramos los ojos y visualizamos cómo estas 6 luces se unen para formar una sola gran luz, que es un gran resplandor que reconocemos como el Zohar, el resplandor de la conciencia del Mashiach. Juntamos las manos frente al corazón y decimos juntos: Koach, Yeshua, Jai. La fuerza y el poder de Yeshua vivo vive en nosotros. Y ahora esta gran luz viene hacia nosotros, ingresa por la coronilla, ilumina el cerebro. Moaj. Baja la luz al corazón. Lev. Baja la luz al hígado. Kabed. Sube la luz al corazón. Sube la luz al cerebro. Enfocamos la luz en la región central y vemos cómo alumbra, ilumina el puente de conexión entre el cerebro derecho y el izquierdo. Yesh Moach, Mashiach. Baja la luz al corazón y sube al cerebro muchas veces. Expulsamos por la coronilla hacia el cielo. Baja la luz ahora, cae sobre nosotros, nos cubre. Hacemos una tevilá, una inmersión. Estamos completamente sumergidos en esta luz. Hacemos la posición de la vasija. Y dentro de esta luz se abre
un portal y nos proyectamos mentalmente hacia Jerusalén. Entramos en la habitación donde está Yeshua con sus discípulos haciendo pan y vino. Nos sentamos a la mesa con él. Sentimos la energía de ese momento. Traemos esa energía a nuestro presente. Esa misma energía está aquí y ahora. Y nos unimos a todo nuestro pueblo, Israel. Vamos a hacer juntos la verajá del pan y el vino. Acerquemos el pan. Baruch atah Yehová, Eloheinu, melech haolam, hamotzi lechem min haaretz. Kehu ichlu, zehu besari, natun beatchem, zotasu lesichroni. Amén. 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 Acerquemos el vino para hacer la verajá. Baruch atah Yehová, Eloheinu, melech haolam, boré pri hagefen. Shtu mihakos kulchem, ki zehu dami, dam habrit hachadasha, hanispach beat rabim, limhilat chataim. Amén. Amén. Ahora partimos el pan y lo repartimos entre los que están en la casa. Tomamos el pan con nuestra mano derecha, vino con la mano izquierda. Conectamos con la Kabbalah del pan y el vino. El pan trabaja en nuestro cerebro derecho superior. El vino en nuestro cerebro izquierdo superior. Al comer el pan, beber el vino, unimos la materia y se une nuestro cerebro. Al unirse nuestro cerebro, se activa la conciencia Mashiach. Lechem veyayin, lishuatenu, pan y vino para nuestra salvación. Comemos, bebemos. Unidos a Yeshua, vamos a elevarnos y vamos a ir a nuestro lugar de paz. Para tener un momento de intimidad con nuestro Padre, con el Mesías, para poder sellar el trabajo de esta semana, recibiendo toda la luz que necesitamos
para nuestro trabajo de Shabbatot, preparando nuestra vasija para recibir el Espíritu Divino. Cada uno puede orar internamente con sus propias palabras. Vamos a compartir esta luz que hemos recibido con todo el mundo. Hagamos una imagen de la Tierra y la colocamos en el centro del círculo. Sentimos nuestra unión y nos hacemos gigantes de luz. Le ofrecemos al Padre esta comunidad para que Él envíe su luz a través de nosotros. Imponemos las manos hacia esta imagen central de la Tierra y dejamos que toda esta luz que hemos recibido en esta meditación comience a pasar ahora a nuestro mundo. Y vamos a centrar nuestra visualización en lo que hemos conversado hoy, cómo se va despertando Israel, vuelve a Jerusalén, y eso es una luz para todo el mundo, de manera que todas las naciones, todas las personas nos unamos y venga el Shalom del reino de los cielos. Vamos a mirar en nuestra mente esa realidad. Todo esto que estamos mirando con nuestro ojo interior lo ponemos en las manos de Yeshua para que Él multiplique lo que hemos visto y multiplique esta meditación, multiplique todo este trabajo de Shabbatot para que sea una ayuda para preparar el camino al pronto retorno del Mashiach. Conectemos con las palabras de poder. Amén. Aleluya. Dejemos que resuenen un momento en el corazón.
y las vocalizamos juntos. Están en la casa. Padre nuestro, te damos gracias porque nos has permitido recibir juntos un nuevo Shabbat. Hoy en nuestros países, mañana en Jerusalén. Toda Jehová Eloheinu, Boaná Yeshua, Meshiheinu, Maranatha. Volvemos las manos a los muslos. Respiramos conscientes un momento. Enfoquemos en el abdomen. De a poco vamos activando el cuerpo. Abrimos los ojos. Muy bien, querida comunidad. Hemos recibido junto el Shabbat. Hemos abierto nuestra puerta 28. Como siempre, muy bonito poder recibir juntos, como una comunidad, este Shabbat. Bien, como hemos dicho los otros Shabbatot, durante este día se completa el trabajo de la sefirá que estamos trabajando y comienza el proceso ya de ir pasando a la siguiente energía, de manera que cuando hoy ya se ponga el sol, entremos a la quinta cámara de nuestro trabajo. Toda Rabá, Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom.